Muy bien. Pues quería empezar esta comunicación diciendo que somos la primera generación capaz de erradicar la pobreza. Y esto era el lema de la coordinadora de ONGs de España de hace unos años y yo también creo en esto y se dan unas circunstancias. Pues ahora somos capaces de viajar con más facilidad de que lo hacían, pues, por ejemplo, nuestros padres. Tenemos un mundo más globalizado y más conectado. Tenemos también mayor acceso a la información de lo que ocurre en otros países, de lo que están haciendo varias iniciativas de ONGs o de asociaciones o de todo el tejido social que se está moviendo. Tenemos mayor acceso a esto y bueno, y también tenemos unos planteamientos de cómo hacerlo, tenemos unos esquemas de cómo desarrollar los proyectos y tenemos mayor conocimiento que simplemente las ganas de ayudar y la ilusión de embarcarse en un proyecto así. Entonces, me parece que con todas estas herramientas tenemos que hacer algo y que es nuestra responsabilidad actuar. La primera vez que fui a Honduras no tenía ni idea de dónde estaba y lo tuve que mirar en un mapa pues, con el amigo con el que nos íbamos a ir. Y bueno, pues hasta aquí, como veis, en Centroamérica, es en el corazón de América, como dicen ellos, que son muy poetas. Pues, y me gusta este mapa porque no es solo geográfico, sino que refleja también cuáles son los países más ricos y más pobres del mundo. Y es algo en lo que piensas bastante cuando estás allí. Te das cuenta de que la mayoría de países en el mundo pues no están bien, están de este color rosa, de este color pálido y que bueno, pues que te hace pensar que no solo estás en un país que es pobre o que está empobrecido o que está en vías de desarrollo, sino que muchos otros países están igual. Bueno, sobre Honduras, un poco unos datos, para los que les gustan los datos, se hace un índice de desarrollo humano en base a unos parámetros, unos indicadores, y bueno, su puntuación en el 2017 era de 0,6, es una puntuación bastante estable y está a la cola de los países en cuanto a nivel de desarrollo, en el número 133 de 188, y de los últimos también de los países de América Latina. Es de tamaño como Andalucía y de población también más o menos como Andalucía, entre 8 y 9 millones de habitantes. Un dato importante es que casi la mitad de la población tiene menos de 14 años, o sea, es un país de niños y casi 2/3 de los hogares están en condiciones que se podrían definir como de pobreza. Y también casi la mitad de la población vive con menos de $1 al día. Hay 1/3 de los jóvenes que son analfabetos y un 50% de paro según encuestas oficiales. La gente tiene trabajos muy precarios o de supervivencia. Tiene muchos recursos naturales. Es un país que podría ser un país que se desarrollase con normalidad. Pero está siendo explotados por compañías multinacionales, poca cantidad de dinero se queda en el país y bueno, pues es lo que se ha llamado República Bananera, ¿no? Hay muchos desplazamientos desde la zona rural hacia las grandes ciudades. Sobre todo se han acentuado después de las catástrofes naturales. Fue muy importante después del huracán Mitch en el año 2000. Y muchas veces esas condiciones, las familias migran a la ciudad buscando las mejores condiciones y acaban peor de lo que estaban. Es un hecho lamentable. El salario mínimo interprofesional es de unos 250 euros al mes. ¿Qué queréis? Y en cuanto a también un pequeño dato, es el país con el menor índice de empleo femenino de toda Centroamérica y Caribe. Tampoco hay muchos médicos por cada 1.000 habitantes, 0,8. De 4 de cada 1.000 fallecen antes de los 5 años. Y la tasa de vacunación sí tienen un buen programa. Solamente un 16% no logra vacunarse. La asistencia al parto en la zona rural es muy baja, es a manos de parteras fundamentalmente, y en la ciudad es más asequible. Y es una foto, una panorámica un poco de cómo es Tegucigalpa. Es una planicie rodeada de montañas, como si fuese un óvalo,
y bueno, pues con un crecimiento, pues como siempre, ¿no? En las colinas, los barrios más pobres, de casas más desiguales, y en la parte céntrica, pues las mejores casas. También quería aprovechar un poco para hablar sobre la pobreza. Me llamó la atención a la vuelta de mi primer verano en Honduras que algunas personas con las que hablaba me decían que, bueno, que la culpa de que fueran pobres era de ellos, ¿no? Que no trabajaban, que eran vagos o que, bueno, pues que no tenían intención de salir, que no querían salir de la pobreza, etcétera. Entonces, pues reflexioné un poco sobre esto y, a ver, yo creo que hay que ponerse en situación. Una familia, tú que eres un niño que nace en una familia, creces con una malnutrición, que eso conlleva unos problemas de aprendizaje y de desarrollo neurológico y de retraso psicomotor muy importantes, solo por el hecho de la malnutrición. Además, tienes un acceso limitado a la salud. Convives con la anemia, con parásitos, bueno, pues con enfermedades. Enfermar es un lujo allí, como dice el padre Patricio, que finalizan su ciclo escolar. Además, hay una desestructuración familiar, hay una falta de roles o de ejemplos. Es común que pues, una niña que crece en una familia así, sin ejemplos de padre y madre, pues a los 14, 15 años, bueno, pues se siente atraída por algún joven que pues le hace caso, se gustan, se enamoran, tal. Es fácil que se quede embarazada y bueno, pues se van a vivir juntos, pues en condiciones precarias, empiezan a nacer los niños, la situación claro, es más dura, sumada a la precariedad, pues está la crianza de los niños. El hombre pues se cansa o se va de la casa, ella tiene que criar a esos hijos pues ella sola, entonces aparece otro chico que le hace caso, que le ayuda un poco y pues entonces se repite la historia, tiene otros hijos con él y bueno, pues así es un círculo vicioso, ¿no? Y también se suma esto a una economía de supervivencia diaria sin capacidad de ahorro para invertir en otras cosas, ¿no? Esto es la colonia Nueva Capital, es una colonia de ocupación durante el huracán Mitch y se inició esta colonia y luego ha habido más gente que ha ido llegando, unos palos con plásticos, con alguna lámina de metal y luego poco a poco pues se van haciendo casas un poco más estructuradas, se van haciendo algunas pequeñas calles, como veis solo son de tierra al principio, luego ya se va desarrollando más la colonia, van poniendo luz, y van poniendo a lo mejor asfalto o van apisonando un poco la tierra. Y bueno, en esta colonia en concreto es muy complicado el acceso al agua y tampoco hay centro de salud y tampoco hay un puesto de policía y bueno, pues entonces hay muchos problemas, ¿no? en estas colonias de ocupación. Un ejemplo de una casa, ¿no? El suelo de tierra, todos conviven en la misma habitación, la cocina está dentro, lleno de humo, los animales también están dentro de la casa y bueno, pues son condiciones muy, muy duras de vida. Hay muchos niños, muchísimos niños y que se crían solos, pues con sus peligros, pues de cortarse, de pincharse, de golpearse, de intoxicarse, de ahogarse, etcétera, ¿no? Yo que tengo hijos y me dedico también a la pediatría, pues esto es algo que llama mucho la atención, ¿no? Y eso es un país en el que los padres pues están trabajando, están ausentes y los niños pues se van criando como solos. Y esta es la economía de supervivencia diaria. Estas mujeres han hecho tortillas de maíz con maíz que han molido ellas o han comprado molido y llevan ahí en la cabeza pues 200 o 300 o 400 tortillas y las van vendiendo por la ciudad. Y lo que saquen de ese día de la venta pues es lo que tienen para comer ese día, ¿no? Pues $1, $2, lo que sea, se compren libros, se compren cuadernos, se compren medicinas, etcétera. Bueno, ¿y quiénes somos en ACOES? Pues eso se llama, es el acrónimo para la Asociación Colaboración y Esfuerzo. Es un grupo de jóvenes, y algunos no tan jóvenes, estable. Empezó en el 98, después del huracán Mitch, antes he dicho que era el 2000, perdón, fue en el 98.
cuando se constituyó como asociación. El padre Patricio es un sacerdote de Güeneja, de Granada, fue para allá como misionero, estaba en la parroquia inicialmente y tenía un grupo de jóvenes de la parroquia y con el desastre de Huracán Mitch en el 98 pues empezaron a organizarse para llevar ayuda a todas las familias que ellos conocían que estaban en una situación pues muy mala, ¿no? Que habían perdido su alimentos y ropa bueno, y útiles para solucionar esa situación. Y entonces, pues para poder recibir dinero de forma oficial se constituyó como asociación y así es como nació. Luego eso fue creciendo y se empezaron los proyectos educativos y proyectos sanitarios y de infraestructuras. Y luego también empezó a ir voluntarios de España y a su vuelta se constituían como asociación en sus ciudades de origen. Nosotros fuimos en el 2000, en el 2002 hicimos la asociación y somos unos 40 voluntarios que colaboramos más o menos de forma estable. Una de las características de nuestra asociación es que los voluntarios no perciben sueldo ni compensación económica por su trabajo, ni los de aquí ni los de allí. Todos trabajamos gratuitamente y forma parte de nuestra vida cotidiana. También esto hace que el gasto de gestión sea cero, entonces todo el dinero se puede dedicar a los proyectos. No hay un gasto de la secretaría de no sé qué, de la dirección del proyecto de no sé cuántos, no hay gastos en sueldos para los responsables de los proyectos. Eso tiene ventajas y desventajas, pero nuestra filosofía es esta, que todo el mundo puede participar y todo el dinero llega a los proyectos. Estos son los datos de nuestra asociación y nuestra página web, acoesmadrid.es, y la página general de la ONG, que es acoes.org. Aquí ve información de Honduras y de lo que hacemos en España. Todos los años hacemos un encuentro anual de voluntarios. Esta es una de las fotos de uno de esos encuentros. Bueno, pues hay muchos tipos de proyectos. Hay proyectos educativos, que son la mayoría, algunos asistenciales y sanitarios, otros de construcción y otros de productividad. Aquí en medio, en la foto de aquí abajo, es el padre Patricio, que os comentaba antes, es como el director de la ONG, el que empezó todo. Esto es un pantallazo de la página web que podréis ver sobre los proyectos educativos, que son la mayoría. Hay 2.600 becas para colegios públicos, porque la educación es gratuita en Honduras, pero exige que lleves un uniforme completo, con zapatos, con cinturón, con pantalón, con camisa, con cinturón, con mochila, con los útiles del colegio, el cuaderno, el lápiz, los libros, el dinero del guarda de seguridad, el dinero de la limpiadora. Y entonces, al final, pues muchísimas familias no pueden pagar todo esto. Entonces, esas becas son para dar ese dinero para las familias que pueden ir a colegios públicos. Luego también se han hecho varias escuelas, son privadas y son gratuitas también, pero las gestiona ACOES. Y hay también que están en todos los turnos, en el turno de mañana, de tarde y también escuela nocturna para adultos. Y a esto van más de 4.400 alumnos. Hay 15 guarderías o centros infantiles que allí se llaman Kinder, que tienen a más de 1.000 niños. Hay educación por radio en las zonas rurales, en las que el acceso es muy remoto y muy complicado. Se va periódicamente a atenderles a las comunidades, a ver cómo van en su educación, pero las lecciones se imparten por la radio. Hay centros educativos y de prevención para que no se metan para que niños y jóvenes no acaben en la mara, ¿no? en las pandillas violentas de los barrios, que es un problema muy grave, sobre todo en El Salvador y en Honduras, como ya sabéis, y pues son proyectos de prevención para no acabar en la mara. Y hay un proyecto muy bonito, se llama Sinergias, que es para no dejar a ningún niño sin educación y se incluye es una educación inclusiva y se incluye a alumnos con todo tipo de discapacidad. Y este programa se llama Sinergias y es una maravilla. Y luego hay 11 residencias de estudiantes con más de 250 residentes en los que son chicos que vienen de terminar sus estudios, ya sea de universidad, y se da una beca completa con alimentación, ropa, la matrícula de las clases en las
que den, el dinero para transporte, bueno, etcétera, todo esto. Y luego ellos, aparte de terminar sus estudios, conviven en una residencia juntos, en una casa, y hacen labores también de voluntariado. Son responsables de poner en marcha los proyectos que lleva la asociación allí. Es una filosofía de yo te ayudo y tú me ayudas. Y luego también pues reciben formación humana, formación espiritual y formación pues también en matemáticas, en inglés, en derecho, en lengua, pues, etcétera, ¿no? Como clases de refuerzo. Los proyectos existenciales pues son sobre todo centros de día para ancianos con pues, más de 600 beneficiarios. Y luego los proyectos sanitarios no son proyectos asistenciales, no son proyectos clínicos de ponerse el fonendo, irse a un hospital o irse a una clínica o a pasar consulta. No, no son así los que están orientados al voluntariado, sino son proyectos de promoción de la salud, que son válidos para estudiantes de medicina, para enfermeros o enfermeras o para médicos que no tengan experiencia en experiencia clínica importante, sino son de promoción de la salud y están orientados a esto. Entonces, el que esté buscando un proyecto clínico de ponerse el fonendo y de pasar visita y consulta y hospital y todo eso, pues esta no es la asociación que está buscando. Y me importa recalcar esto porque para que luego no se creen expectativas que son irreales, ¿no? Bueno, pues se hacen proyectos de escuela saludable, de promoción de la salud en las escuelas, en los proyectos educativos, con varios puntos de salud. Se hace revisión clínica, detección precoz, se hace formación básica sobre todo a las madres, a profesores, a voluntarios. Hay un proyecto de oído sano, de hacer audiometrías y de conseguir prótesis auditivas para los niños que lo necesiten. Hay un proyecto de prevención de accidentes y enfermedades y también de formación en RCP básica pediátrica. Y desde la Universidad de Málaga se está implementando el programa de la AIEPI, de la Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, y hay una colaboración con la Universidad Católica de Honduras para que los estudiantes de medicina hagan su año social en la clínica de las escuelas. Y ahí también se puede colaborar. La mayoría de proyectos educativos son en Tegucigalpa, como he comentado antes, y también hay becas de estudios en las zonas rurales. Es muy bonito ir a las zonas rurales a colaborar en los proyectos. Bueno, esta foto nos gusta mucho, siempre que podemos la ponemos. Esta es la Escuela Santa Teresa, que está en un barrio, pues eso, una colonia de ocupación, que os he señalado antes, una nueva capital, un sitio un poco peligroso. Y bueno, se puso esta valla, así estaba el monte, se puso esta valla y a los 8 o 10 años pues cuidó el terreno y fijaos cómo ha cambiado, está todo lleno de árboles verdes, es una regeneración que bueno, puede ser casi como una metáfora, ¿no?, de lo que se puede hacer allí. De cuidar un terreno, de sembrarlo y luego fijaos cómo crece de bien todo, ¿no? Pues esto es un poco la filosofía y también es una realidad. Esta biblioteca pues está hecha en la escuela Santa Clara, con donación de libros y bueno, pues son algunas fotos de las principales escuelas allí, ¿no? Y también de voluntarios pues haciendo revisiones y colaborando pues en los centros de día con los ancianos. Estas son fotos también de hace 2 años con algunos de los voluntarios que fueron de aquí del hospital. Hicieron el proyecto este de prevención de accidentes y de RCP y también de revisión médica. Luego hay algunos centros sanitarios en los que hay contratados médicos y enfermeras contratados por los proyectos para que pasen visita habitualmente y ese es su trabajo, ¿no? Está la clínica Nuestra Señora del Carmen, en una colonia que se llama Las Brisas. Está la Casa Belén, que es para enfermos terminales de VIH-Sida. No, perdón, la Casa Belén está en uno de los principales mercados de la ciudad y es un centro de día. Se atiende a gente que está que está muy mal. Hay muchos son alcohólicos, otros tienen una situación de pobreza muy grave. Y bueno, es un centro de día donde pueden lavar su ropa, pueden atender charlas, pueden tener un espacio para convivir, se les puede dar atención médica también, pues un proyecto para esto.
La Casa Zulema es una residencia para enfermos terminales de VIH-Sida que está a las afueras de Tegucigalpa. Y luego, pues como he comentado, hay un consultorio en la clínica Santa Teresa, que es una de las escuelas que está a las afueras de la ciudad, en el barrio que os he enseñado antes. Este es el padre Ramón Martínez, que es otro misionero que está junto al padre Patricio. Él es el encargado de la pastoral de la salud del Hospital Escuela y es el que ha dinamizado, ha sido el animador de muchos proyectos de salud de nuestra asociación. La casa de arriba a la derecha es la clínica de las Brisas y abajo podéis ver la casa de Belén del mercado este que os comentaba antes. Y esta es la Casa Zulema. Bueno, luego hay proyectos de construcción de centros educativos, de residencias, de viviendas para algunas personas. Luego hay proyectos de productividad. Hay una finca en la que se cultivan hortalizas y se crían pollos. Y esto luego sirve para llevar la comida a los proyectos educativos, pues a los colegios, a los kinder, a los centros de día de los ancianos y pues, intentar que sea autoabastecimiento, ¿no? Y también un espacio de aprendizaje para jóvenes que quieren luego pues, estudiar agrónomos, agricultura, etcétera, que es un proyecto muy bonito. Algunas fotos de los niños, de los colegios y los centros de día. Y bueno, pues la mayoría de beneficiarios son niños, desde la edad escolar, preescolar hasta ancianos. Y bueno, aquí hay un enlace para ver un vídeo. Si no lo encuentras en YouTube, puedes poner, bueno, nos presentamos a la convocatoria del Premio para la Concordia de la Princesa de Asturias del año pasado y se grabó este vídeo con ese motivo. Pero bueno, lo que refleja es el día de un voluntario en Honduras, que empieza a las 4 de la mañana y va avanzando el día hasta la noche, las cosas que hace, ¿no? Y porque es un vídeo muy bonito para haceros un poco la idea de cómo es. Bueno, ¿qué hacemos aquí los voluntarios? Pues lo primero, intentar ser coherentes y vivir con responsabilidad, pensando que hay otra realidad que no vemos, pero es que sabemos que está allí porque la hemos visto, hemos vivido allí, ¿no? Y los que no han estado allí, pues también la conocen, aunque no hayan estado allí. Esta responsabilidad y este voluntariado lo intentamos adaptar a la vida de cada uno. Que cada uno hace lo que puede, lo que sabe y lo que le da tiempo, sin una compensación económica, pero sabemos que nos hace muy felices tener este estilo de vida. No es solo dar lo que nos sobra, pero sí adaptado a lo que podemos hacer. Y concretando, esto es un poco filosófico, concretando, ¿qué hacemos? Pues gestionamos becas de estudio para enviar allí, enviamos material para el sostenimiento de los proyectos, pues enviamos mesas, sillas, cuadernos, libros, etcétera, ¿no? Y hacemos pues campañas de sensibilización. Esto es un ejemplo de libros que hemos enviado, a los niños les encanta. Y bueno, pues voluntariado allí, aunque no se puede ir ahora, pero bueno, dejo la información para irlo contando. No hay requisitos, salvo que tener más de 21 años de edad. Bueno, nosotros no ponemos especiales condiciones, solamente saber que cada uno es responsable de su viaje, tanto de la duración, de la fecha, de comprar sus billetes y de adaptarlo a lo que le viene bien. Nosotros no nos podemos hacer responsables de lo que pasa con un voluntario allí. Igual que no ponemos requisitos, tampoco nos podemos hacer responsables. Y de hecho vamos a pedir que firméis una carta de exención de la responsabilidad a nuestra asociación. Entonces, estos somos responsables de lo que ocurre allí. Nadie va a exigir a un voluntario y decir, oye, mira, es que no estás trabajando lo suficiente o que no estás haciendo esto bien o que no. Si quieres ir allí y luego no vas a los proyectos, pues eso es cosa tuya. Yo creo que no se debe hacer eso, pero eso es cosa de cada cual. Lo que sí hacen las asociaciones es recogeros en el aeropuerto, o sea, avisa de qué día vais a llegar y os recogen en el aeropuerto, os llevan, se os da el alojamiento si queréis y la comida y se hace un acompañamiento continuo y esto es muy importante. Acompañamiento por los voluntarios hondureños todo el tiempo.
El alojamiento es gratuito, aunque luego sí se recomienda que, hombre, lo lógico es luego dar pues, un donativo ya a criterio de cada uno, pues para un poco no ser nosotros un gasto más allí, ¿no? Y el alojamiento se intenta que se haga conviviendo con los otros voluntarios hondureños en las residencias de estudiantes. La seguridad, como decíamos, es una prioridad allí. Es fundamental seguir unas normas básicas de seguridad, de no ser ostentoso, no caminar fuera de las zonas muy vigiladas a ciertas horas de la noche. Siempre, siempre, siempre ir acompañados por voluntarios hondureños y, bueno, pues eso, algunas normas como básicas, ¿no? No hay problema de comunicación, hay internet, se pueden usar móviles, puedes comprar una tarjeta allí y acoplarla a tu móvil para hablar con España y no es problema. La moneda allí se llama lempira, se puede cambiar fácilmente en centros comerciales, con unos 50 a 100 euros por semana vamos sobrados de dinero, no hacemos muchos gastos. Es obligatorio, eso sí, o muy recomendable ir con un seguro de viajes. Lo que no podemos hacer es tener una enfermedad allí o un accidente o un problema y ser un gasto para ACOES. Eso tampoco es lógico. Y tenemos que ir con un seguro de viajes, que hay mucha oferta aquí. Se recomienda la vacuna de hepatitis A y de fiebre tifoidea. Y bueno, como he comentado al principio de la charla, ahora mismo no estamos enviando voluntarios hasta que se pase o se controle la pandemia por el coronavirus. Esto es otra fotografía de otros voluntarios, en uno de los kinder, que os hagáis un poco una idea. Y bueno, quería terminar esta charla antes de dar paso a las preguntas, si queréis hacer en directo, los que estéis conectados, o si queréis escribir luego un email más adelante. Bueno, pues quería terminar la charla con algo que dice, que nos insiste mucho el padre Patricio, ¿no? Que, bueno, pues se puede decir la frase de yo creo en un mundo mejor, que es muy bonito y muy positivo, pero que todavía es mejor decir que yo creo un mundo mejor. Pues bueno, muchas gracias por vuestra atención. Nos podéis escribir a estos emails y mucho ánimo con el examen.